Amén, como les decía, Señor les bendiga, sean bienvenidos a este lugar. Y pues le damos gracias al Señor porque estamos celebrando en esta tarde la Santa Cena. Como les decía yo anteriormente, que esto es una fiesta especial porque esto es algo en lo cual nosotros estamos amparados, como es su palabra, que el Señor dejó estipulado dos ordenanzas, como lo son el bautismo y la Santa Cena. De ahí vamos a ir aprendiendo conforme los días que hay mucha práctica, hay mucha costumbre, las cuales nosotros tenemos que ir pidiéndole al Señor la revelación, el entendimiento, para poder nosotros ir desechando todo aquello que no es conforme el agrado del Señor. Bendecimos en esta tarde la vida de nuestros pastores Hernández, amén, por el privilegio, amén, y el poder enviarnos, amén, a este lugar para seguir trabajando, amén, en la obra del Señor. Les decía yo que el Señor dejó establecidas dos ordenanzas, la noche que fue traicionado, como lo son el bautismo en agua y la Santa Cena. En este día, como Él nos lo dice en su palabra, y en Lucas 22:18, hacer esto en memoria de mí. Entonces, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, estamos recordando la obra hecha por nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Entonces, nos acercamos delante de su mesa para recibir nosotros esta bendición como lo es la Santa Cena, sabiendo, hermano, que no debemos de tomar esto como algo rutinario, sino de que entendamos de que hacemos esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo y que su Espíritu Santo se mueve bendiciendo nuestras vidas. Así que esto, hermano, es algo especial. Cada vez que nosotros nos presentemos delante del Señor para recibir de su mesa la bendición que tiene para nosotros, como es la Santa Cena, hermano, hay que orarle al Señor, hay que venir con gozo, hay que venir con alegría, pero también disponiendo nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Porque dice la palabra ahí en Mateo 28:19-20, dice que aquellos que fueran sus discípulos fueran enseñados a guardar lo que Él ha mandado. Entonces, bíblicamente hay dos ordenanzas establecidas por el Señor Jesucristo: el bautismo en agua y la Santa Cena. De ahí hay otras cosas que vamos a ir aprendiendo, pero que lo que el Señor dejó establecido son estas dos ordenanzas. Hermano, yo puse por nombre a este pensamiento un vino nuevo. Un vino nuevo. Y es que dice la palabra ahí en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 29. Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Oiga esto, me impactó esto porque hay una promesa del Señor de que viene un tiempo en el cual nosotros vamos a recibir ese vino nuevo, pero no solamente nosotros mismos, sino que lo vamos a hacer junto con Él, porque como dice, ¿va? Cuando Él estaba en esa cena, en la última cena, en la celebración de la última cena, Él estaba con sus discípulos. Y pues nosotros sabemos a través de la palabra lo que sucedió aquella noche, donde habían sus discípulos y en medio de ellos había un traidor, aquel que lo iba a traicionar. Pero el Señor dejó dicha estas palabras, porque tal vez pudiera venir a la vida de sus discípulos, como lo vemos también en su palabra, que cuando Él fue quitado, algunos regresaron atrás, otros se entristecieron. Pero aquí hay una promesa para tanto como para los que estaban en ese lugar, esa última cena, como para nosotros hoy, en el 2025. Este día sábado, celebración de la Santa Cena. Entonces, ¿por qué nos dice que Él volverá y traerá y tomaremos juntos un vino nuevo en el reino de su Padre? Esto nos debe llenar de alegría, hermano, porque hay una promesa en la cual nosotros vamos a estar nuevamente junto con Él. Amén. Entonces, vemos así también y entendemos de que hay promesas cumplidas y hay promesas por cumplirse. Y esta es una de ellas, que estamos a punto, como nosotros estamos viendo lo que está sucediendo alrededor del mundo, que esto está a punto a cumplirse.
cuando nosotros estemos nuevamente con Él y recibamos ese vino nuevo, el cual, hermano, traerá un gozo inefable, traerá, hermano, el quitar toda congoja, todo dolor, toda tristeza, porque ese, hermano, será un vino, el cual será un vino de gozo, de alegría, de contentamiento. Entonces, como yo les decía, hay promesas cumplidas y hay promesas por cumplirse. Y como lo enfatizo en este momento, hay unas que están muy pronto a cumplirse. Las promesas cumplidas que nosotros vemos en la palabra del Señor, lo es como el Espíritu Santo. El Señor dijo que iba a venir un consolador, amén, una ayuda cuando Él se fuera. Entonces vemos, hermano, que el Espíritu Santo está en nosotros y en medio de nosotros. Otra promesa cumplida fue el establecimiento del nuevo pacto. Cuando Él lo hizo, cuando celebró la última Santa Cena. Amén. Y fue en la cruz del Calvario y Él dijo, consumado es. Entonces, ahí se estableció el nuevo pacto. Amén. El pacto de la gracia. Ya no, amén, el pacto de la ley, el pacto que el Señor había hecho con el pueblo de Israel, sino que el pacto para Israel y para los gentiles, en el cual dice su palabra que Él de los dos pueblos hizo uno solo, amén, para que nosotros pudiéramos recibir las bendiciones de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y miren cómo dice esta versión, la versión TLA, en el mismo capítulo, Mateo 26, 29. Esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes. Pero cuando estemos juntos, oiga esto, hermano, esto debe de alegrarnos, hermano. Pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Aleluya, hermano. Hay una bendición, hay un gozo, hay una alegría, porque, hermano, el Señor cumple lo que promete. Y me impacta esto a mí porque Él dice cuando estemos juntos otra vez. O sea, viene un tiempo donde Cristo y los que esperamos en Él seremos reunidos y estaremos juntos con Él en el reino milenial y la eternidad. Amén. O sea, viene ese tiempo, hermano, sobre la iglesia, para la iglesia. Y nosotros debemos de poner atención. Viene ese tiempo del vino nuevo. O sea, el vino nuevo es una salvación trascendente. Ya el Señor dijo en su palabra que consumado era cuando Él se entregó en la cruz del Calvario, y entonces se estableció un nuevo pacto y vino la salvación a todo aquel que lo reconociera en su corazón como el Señor y Salvador. Pero viene un tiempo más maravilloso, hermano, como yo lo decía anteriormente, donde ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, no habrá más lágrimas, hermano, sino que estaremos en su presencia gozándonos con Él y reinando, hermano, en el reino milenial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, este vino nuevo es el regalo de la salvación que está más allá de las experiencias terrenales y que se manifestará plenamente en el cielo. O sea, viene la consumación de una promesa, la cual nos va a llevar a estar delante del Señor, gozándonos delante del Señor, hermano, viendo su gloria, viendo su majestad. Bendito sea su nombre, hermano. Entonces esto nos llama a que nosotros seamos fortalecidos por su palabra, seamos llenos, amén, del gozo, y que nosotros creamos a la palabra, las promesas que el Señor ha dejado, porque, hermano, el Señor cumple sus promesas. Y es que el Señor a través de su palabra nos habla y Él nos confirma lo que Él dice. ¿Cómo entiendo entonces esto yo? Mira, iglesia. Dice Juan 14:2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Pero oiga esto, esta es la promesa. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Voy pues a preparar lugar para ustedes. El Señor está preparando una mansión. El Señor está preparando un lugar para nosotros. Mire, por allá hay unos videos donde dice que se mira una nave grande, que está a miles de millones tal vez de diferencia o de espacio. Pero ¿sabe qué? La palabra habla de una nueva Jerusalén. De una nueva Jerusalén. Y entonces escuchaba yo
al apóstol Germán Ponce, donde él dice que cuando él llegó allá a Honduras y él predicaba de estas cosas, la gente lo miraba como un loco, porque decía, ¿qué es lo que está hablando este hombre? ¿Por qué? Porque la nueva Jerusalén va a ser como una nave, o sea, nosotros prácticamente vivimos en una nave, vivimos en la tierra. Es algo, hermano, que flota ¿cuál es la palabra? Algo que, o sea, no se sostiene, nada la sostiene, sino que solamente la mano poderosa de Dios. Pero entonces de esa manera vendrá la nueva Jerusalén a ser establecida y ahí usted y yo vamos a morar, si nosotros permanecemos buscando del Señor. Amén. Entonces, hermano, el Señor dice que Él fue a preparar moradas. Él fue a preparar un lugar para que se cumpla la promesa que Él dijo. Amén. Que viene un tiempo en el cual nosotros vamos a tomar un vino nuevo. Vamos a recibir un vino nuevo. Esta palabra nos habla de la confirmación de lo que el Señor prometió en su paso por esta tierra. Dice su palabra, a preparar lugar. ¿Qué nos habla esto? Nos habla, hermano, que el Señor está preparando una bienvenida. Cuando usted va a tener una visita, ¿qué es lo que usted hace? Arregla su casita, ¿va? Arregla su casita, tal vez prepara la sala, le da un nuevo toque por ahí, prepara camera, las cambia ahí mayormente, o si te va a preparar un cuarto para un huésped, ¿verdad? Usted se prepara aquel lugar para que cuando aquel huésped venga, hermano, se sienta como en casa, se sienta en un lugar acogedor. Esa es la promesa de nuestro Dios. Esa es la promesa. Dice que Él fue a preparar morada. Él fue a preparar un lugar, ¿para qué? Para darnos una bienvenida. Me venía a mi mente, ¿no?, cuando pensaba esto, de un canto que no me recuerdo muy bien, pero dice que bienvenida nos dará el Padre Eterno. No sé si recuerdan de ese canto. Sí. ¿Cómo va ese canto? ¿Cómo va? A ver, cántalo un poquito, cántalo una estrofita por ahí, a ver si se acuerdan. Mi Jesús viene pronto en las nubes. Aleluya, ¿ver? Mire, así me tarareaba yo ese canto, amén, porque es algo glorioso, ¿no?, que llena de gozo nuestro corazón. Dice, porque el Señor viene pronto en las nubes para llevar a su pueblo, dice, amén. Ajá, y volaré en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo esperando, saldrán a ver los que están esperando. Aleluya, amén. Hermano, es una promesa que nosotros, amén, tenemos de parte del Señor. El Señor nos dará una bienvenida, hermano, porque la palabra dice ahí en 1 Tesalonicenses 4:17, luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos en la tierra, seremos arrebatados en las nubes, dice la nueva traducción viviente. ¿Amén? Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, dice la palabra. Entonces, hermano, el Señor confirma su palabra a través de la misma Biblia. Él confirma su palabra y esto, hermano, tiene que hablarnos a nosotros. Esto tiene que traer, hermano, alegría y gozo y una preparación. Una preparación, ¿sabe por qué? Porque para recibir ese vino nuevo es necesario, hermano, que nosotros seamos odres nuevos. Odres nuevos. Porque mire lo que dice la palabra ahí en Lucas 5:37. Y nadie echa vino nuevo, oiga esto, en odres viejos. Porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Entonces, hermano, ¿qué nos habla esto? Nosotros estamos a la espera del cumplimiento de la promesa del Señor, que Él nos estaremos junto con Él, dice la palabra, y nos dará y tomará Él junto con nosotros ese vino nuevo. No podemos recibir, iglesia, ese vino nuevo hasta que no seamos transformados o glorificados, dice su palabra. Porque nosotros hemos comenzado a recibir del vino del Señor como en la simbología del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo está sobre nosotros y ha venido esa ayuda, ha venido eso que nos ayuda a nosotros a poder ir siendo cambiados en nuestra manera de pensar, ir siendo transformados de la manera vana en la cual nosotros tal vez de cierta manera crecimos o practicábamos antes. Entonces, para nosotros recibir ese vino nuevo, es necesario que nosotros seamos, como dice la palabra, odres nuevos. Tiene que haber en nosotros la renovación de la nueva criatura. ¿Se acuerda lo que dice la palabra? Que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas, dice que son hechas nuevas. Entonces no podremos nosotros recibir o estar junto con el Señor, recibir esa llenura del vino nuevo, si nosotros todavía permanecemos o permanece dentro de nosotros aquello que nos estorba, que no nos permite recibir esa bendición del vino nuevo. Dice, hay una incompatibilidad si nosotros, amén, no somos convertidos en odres nuevos. El vino nuevo es el evangelio que el Señor ha permitido que venga a nuestra vida y que nosotros seamos alcanzados por su misericordia. No podía ser contenido el vino nuevo en los odres viejos, porque hay, iglesia, hay prácticas, hay tradiciones, hay costumbres, hay mal accionares, mal haberes dentro de nosotros, las cuales, hermano, a veces no nos permiten recibir de parte del Señor las bendiciones que Él tiene sobre nosotros. Acuérdense lo que estudiamos el día martes, que dice la palabra que nosotros debe de venir sobre nosotros un entendimiento de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros hemos sido alcanzados por el Señor y debe de haber un temor en nosotros para que venga sobre nosotros la sabiduría. Y para alcanzar la sabiduría nosotros tenemos que entender lo que la palabra nos dice. El Señor nos ha dado una promesa de redención. El Señor nos ha dado una promesa de la llenura de un vino nuevo. Pero no podemos nosotros, no vamos a poder nosotros recibir ese vino nuevo si en nosotros no hay ese cambio, esa transformación, esa renovación, hermano. Fíjense que en cosas tan simples como estudiar la palabra. En cosas tan simples como estudiar la palabra, a veces podíamos estar tal vez siendo confrontados de parte del Señor, porque hemos sido alcanzados por la misericordia del Señor, pero ¿verdaderamente conocemos la palabra? ¿Verdaderamente practicamos lo que la palabra nos dice? Hermano, entiendo yo me pongo también delante del Señor y le pido misericordia, le pido perdón y le pido que me ayude a ir siendo renovado, a poder ir entendiendo la palabra que el Señor nos habla, la palabra que se nos instruye, porque, hermano, nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor. Por eso a veces nosotros nos privamos de bendiciones poderosas que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra, porque no ponemos por obra la palabra. Y entonces a veces batallamos, pasamos dificultades, como les decía, en cosas a veces tan elementales para un cristiano, como lo es conocer la palabra del Señor y ponerla por obra. Amén. Renovación. Tiene que venir sobre nosotros una renovación personal para recibir las enseñanzas de Jesús. Las personas debían renovarse despojándonos de nuestros viejos patrones de pensamiento. ¿Sí? A veces hay patrones de pensamiento que nosotros nos cuesta dejar. Nos cuesta a veces dejar de practicar. Y a veces se nos instruye, se nos habla. Como, vaya un testimonio que yo les he compartido de esta persona, la cual le enseñaba la palabra, le enseñamos la palabra por varios años. Y tal vez de él no había una manera de responsabilidad de responder, hasta que vino un movimiento de hombres y entonces él me hacía ver como que aquello sí lo había movido a hacer algo que él, desde el momento que comenzamos a enseñar la palabra, debía de haber comenzado a tomar.
Pero no es así, hermano. Porque a veces los movimientos de hombre nos van a dar un momento de alegría, un momento tal vez de gozo, de contentamiento. Pero al esfumarse eso, como pasa en todas las cosas de los hombres, hermano, va a venir nuevamente aquella necesidad en el corazón nuestro. Es por esto que nosotros debemos de conocer la palabra y permitirle que el Señor haga de nosotros odres nuevos. Que cuando el Señor, amén, comience a derramar del vino de su Espíritu Santo y de su palabra, esta nos vaya transformando, nos vaya cambiando, ahí siendo renovados para nosotros recibir la promesa de estar junto con el Señor y recibir ese vino nuevo. Hay que desechar, hermano, todos patrones de pensamiento equivocados, comportamientos no conformes al agrado del Señor. Y tenemos que permitirle al Señor que nos ponga una nueva manera de pensar, un nuevo corazón que se alinee con Dios. Porque mira, hermano, daba yo este testimonio. Y es que si a veces nosotros no le permitimos al Espíritu Santo que obre, nosotros humanamente vamos a ser movidos a practicar cosas que no son conforme a la palabra. Y yo le puedo decir algo. Este tiempo que nosotros estamos comenzando, que se comienza prácticamente desde el día de ayer, unas batallas y luchas espirituales que terminan prácticamente hasta el 7 de enero. Porque estamos muy acostumbrados a las costumbres de los hombres, que podría llevarnos a desenfocarnos de lo que nosotros estamos llamados a estar viviendo. La palabra del Señor, el reino de los cielos. Se mueve un espíritu, hermano, tremendo, que aún el cristiano es arrastrado a practicar costumbres, hermano, que no son conforme al agrado del Señor. Y esto es triste porque debería de ser tal vez aquella persona que no tiene un conocimiento, aquella persona que no tiene un entendimiento. Pero el Hijo de Dios que tal vez tiene ya un tiempo de estar en la casa del Señor, tiene ya un tiempo de estar siendo instruido, de estar siendo discipulado, hermano, entonces tenemos que pedirle al Señor que nosotros seamos un odre nuevo, amén, que representemos nosotros que hemos sido transformados y que estamos siendo transformados por el Espíritu Santo y que estamos listos para vivir una vida renovada según la verdad y la gracia de Dios. Y esto, hermano, nosotros tenemos que pedírselo al Señor, porque le digo, lo he experimentado, que hay un espíritu que se mueve prácticamente desde el mes de octubre hasta el 7 de enero. Hermano, nosotros tenemos que pedir al Señor el discernimiento y la revelación para nosotros movernos. Es que cualquiera puede decir, ay, hermano, es que usted es un poco legalista o un poco extremista. No, hermanito. Lo que pasa es que si ese espíritu nos envuelve y nos agarra y suena la trompeta, pudiera ser que nosotros nos quedemos a seguir celebrando las costumbres, amén, y el paganismo que la iglesia ha permitido que se meta dentro, amén, y que no es conforme a la voluntad del Señor. Ese es un peligro en el cual nosotros debemos de meditar, porque miren lo que dice la palabra, que nosotros debemos de limpiar la levadura vieja para que seas masa nueva, así como lo sois. Oiga esto. La palabra nos dice que nosotros somos una masa nueva. La palabra nos dice que nosotros somos una nueva criatura. Y el Señor lo confirma, dice limpiar la levadura vieja. Usted sabe lo que hace la levadura, ¿va? Tal vez hincha, ¿verdad? La harina va, la hincha, ¿no? Cuando a veces hace un pan, entonces la hincha. ¿Qué puede ser una simbología de que se empompe algo? ¿Qué puede ser? Orgullo. Amén. Orgullo, el no ser puro. Amén. Porque la harina puede amasarse, ¿verdad? Y hornearse en su estado. Pero cuando se fermenta, ya hay una mezcla. Ya hay una mezcla. De la misma manera, el Señor nos habla que nosotros limpiemos la levadura vieja para que sea masa nueva. Oiga esto, y me tocó esto. Dice, así como lo soy. O sea, nosotros somos una masa nueva. Dice, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Se pagó un precio alto por cada uno de nosotros. Se pagó un precio alto por la humanidad.
Se pagó un precio alto, el cual, hermanos, si nosotros como hijos de Dios no le damos el valor, se nos puede llamar a un juicio delante del Padre. Hermano, y eso va a ser terrible. Nosotros hoy, a través de la Santa Cena, podemos presentarnos al juicio del Espíritu Santo. Y poder nosotros decirle: Señor, si he cometido pecado, Señor, si te he fallado, Señor, reconozco mi error, Señor, reconozco que tal vez no he estado haciendo lo que debería hacer, pero hoy te pido perdón. Te pido perdón y permíteme, Señor, que al yo recordar esta obra maravillosa que tú conquistaste en la cruz del Calvario, pueda venir sobre mi vida una renovación en mi manera de pensar, pueda venir a mi vida la santidad, pueda venir a mi vida, hermano, la ayuda de parte del Señor. Tenemos entonces que nosotros ir limpiándonos de toda levadura vieja, de toda levadura que no nos enseña. Esto entiéndase de que en esto podemos ahondar, ¿verdad? Hermano, y hablar de esta manera no quiere decir, como me dijo alguien un día, no es que vos sos muy religioso, me dijo, ¿verdad? Le dije: no, lo que tengo es temor del Señor. Amén. Y la palabra me instruye a mí de que hay cosas que yo no tengo que hacer. No te digo que soy perfecto, porque no lo soy. Pero para recibir ese vino nuevo, nosotros tenemos que ir dejando toda aquella levadura vieja que nos puede estorbar para ser llenos de ese vino nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se nos ha libertado, hermanos, del pecado para poder recibir el vino nuevo. En el establecimiento de la Pascua para los judíos, nada de lo que se iba a consumir o ser parte de la celebración tenía que ser leudado. Todo tenía que ser puro. Cuando el Señor estableció la Pascua allá con los judíos en Egipto, esta fue la ley o las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés. Que nada fuera leudado y que el cordero que iba a ser inmolado, todo se comiera. Y que si la familia era muy pequeña, que se unieran unas dos familias para que el cordero, amén, fuera consumido todo. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla que nosotros tenemos que comernos la palabra, que nosotros tenemos que comernos al cordero, que nosotros tenemos que conocer la voluntad del Señor, que nosotros, hermanos, tenemos que ver esta celebración de la Santa Cena como algo poderoso, no como tal vez se ha dejado de recibir. No, hay poder en esta celebración, porque esto fue establecido por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no tiene que haber una mezcla, no tiene que haber un pensamiento contrario a lo que la palabra nos instruye. Todo tenía que ser de alguna manera puro en su esencia, no tener mixtura. Porque esto es lo que está pasando hoy en día. Que aún dentro del pueblo del Señor hay mucha mezcla. Mucha mezcla que aparentemente pudiera parecer inofensiva. Pero hermano, no tiene que ver nada con la iglesia del Señor. La palabra del Señor es poderosa en sí misma. Y aunque ahorita tal vez nosotros somos poquitos, nosotros no tenemos que hacer cosas las cuales estén fuera de la voluntad de Dios. Lo que tenemos que hacer es proclamar a Cristo, predicar a Cristo diciendo que Cristo te puede ser libre. En Cristo hay salvación. Cristo te puede transformar, Cristo te puede cambiar. Platicaba yo con un amigo en esta tarde que ha pasado por situaciones difíciles. Y le digo: te admiro porque has sido un resiliente. Sigues luchando por tu familia, aunque el enemigo la haya separado. Pero yo te invito que vengas a Cristo y que le des la oportunidad de que Él cambie lo que el enemigo tal vez te ha robado, lo que el enemigo te quiere robar. Amén. Y él me decía: verdaderamente sí tienes razón. Porque las cosas que hemos vivido, las cosas que vivimos, me decía él, tal vez fueran para que nosotros ya no estuviéramos aquí, ¿verdad? Y platicábamos y se ministró él en esta tarde. Y pues el Señor ponía palabra en mi boca para yo poder también serle de bendición y decirle: ven a Cristo. Ven a Cristo, porque Él es el único que te puede ayudar, es el único que te puede cambiar, es el único que te puede dar una renovación, un renuevo. Porque hermano, a veces
las personas tienen necesidad de Cristo, no de movimientos que al final, como yo les decía anteriormente, van a traer una paz momentánea y que luego van a sentirse en la necesidad de volver a practicar lo que antes practicaban. No, hermano, nosotros le vamos a predicar a Cristo, le vamos a predicar la palabra, le vamos a predicar el poder de la palabra, que eso es lo que el Señor hace. Amén. Hermano, hoy en día miramos a una iglesia y se mueve más esto, amén, en el área, pues, americana. Prácticas que, como yo platicaba con una persona, ¿verdad? Que ellos decían trunk or treat, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? No, que esto es como para, dicen ellos, el outreach, como para alcanzar a otro. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando las cosas no son conforme la palabra, lo que viene después es un decaimiento. Esto lo vemos nosotros, hermano, un cantante famoso con unas alabanzas preciosas. ¿Cuántos nos fuimos ministrados con las alabanzas de Jesús Adriel Romero? ¿Cuántos nos fuimos ministrados? Hermano, no, hombre. Le daba una palabra al Señor, le daba una revelación, le daba unos cantos que lo ministraban a uno, hermano. Le tocaban o le manoseaban el alma, ¿va? Pero lo tocaban, hermano. ¿Pero qué pasó? Él también se fue diciendo que se dieron unos videos por ahí que ¿por qué no se hacían estas cosas? ¿Por qué no se celebraban dentro de la iglesia estas cosas de Halloween y que se usara como para evangelizar, para hacer estas cosas? Hermano, y lo vemos hoy en día. ¿Va? Que el Señor lo levante, que el Señor lo restaure, que el Señor lo vuelva a sus caminos. Pero hoy en día anda haciendo música con personas que no son cristianas, anda haciendo eventos fuera de la voluntad del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros dejemos la levadura vieja, que no permitamos que venga a nuestra vida, a nuestra casa, aquellas cosas que al final nos van a traer, hermano, una decadencia. Porque miren lo que dice la palabra. Porque hay un cáliz en la mano del Señor y el vino fermentado lleno de mixtura y de Él sirve. Ciertamente lo sorberán, dice esta versión, pero dice, en otra versión dice, lo beberán hasta las heces y lo beberán todos los impíos de la tierra. O sea, ¿de qué habla esto? Que viene un tiempo de juicio de parte del Señor. Viene un tiempo de juicio de parte del Señor, el cual el Señor trae un vino mixteado. Un vino el cual hará que todo aquel que, hermano, no reconozca a Cristo como Señor y Salvador, va a tener que tomar de este vino. O sea, es un juicio, es una respuesta al rechazo de Jesucristo. Pero también es un vino para aquellos que están permitiendo que vengan dentro del pueblo del Señor las mixturas, las mezclas. Las mezclas. Entendemos entonces que viene un tiempo de juicio para la humanidad, a la cual Dios en su misericordia le sigue hablando, dándole la oportunidad de salvación. Pero también a su pueblo, para que nos apartemos de toda mezcla, que aún el mismo pueblo de Dios está siendo partícipe. Hermano, esta es una artimaña del enemigo, tratando de detener que las almas vengan a Cristo, para que nosotros conozcamos su verdad y practiquemos su verdad, pero sobre todo que su pueblo no se contamine con lo que se mueve en estos días. Esto nosotros tenemos que ponerle ojo, atención, como les decía, porque hay un espíritu que se mueve en estos meses, en estos tiempos, que a la vista del hombre, a la vista del ser humano, ¡ay, qué bonito! Y a veces se puede ver bonito, pero ¿cuál es el trasfondo? Porque el enemigo es lo que te va a presentar. El enemigo va a presentar algo bonito, una fachada bonito. Pero como dice su palabra, ¿verdad? En los últimos tiempos, el impío, el anticristo, se presentará como alguien amable, como alguien que vaya a traer la paz. Pero 3 años y medio, él dirá, adoración solamente a mí. Se cortará, dice, la adoración a cualquier otro Dios. Entonces, hermano, esto es algo que el Señor nos habla en la iglesia.
Amén. Porque viene un juicio. El Señor tiene un cáliz en su mano que derramará sobre el mundo y sobre todos aquellos, hermanos, que no han querido reconocer a Cristo como Señor y Salvador, o que están permitiendo que venga al pueblo del Señor o a sus vidas mixturas, mezclas que nos apartan del Señor, hermano. Y miren lo que dice Isaías 28:7. Pero también estos erraron con el vino. ¿Quiénes? Y con sidra se entontecieron, dice esta versión. El sacerdote, el profeta y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión. Tropezaron en el juicio. Aquellos que tenían la responsabilidad de ser la diferencia, voy a decirlo de esta manera, de marcar la diferencia en el mundo, aquellos que tenían el llamado a ser la luz del mundo, permitieron que las mezclas oscurecieran su llamado, oscurecieran su visión, oscurecieran lo que la palabra instruye, lo que la palabra demanda para su pueblo. Y es tremendo, iglesia, porque esto habla, hermano, de aquellos que Dios ha llamado, el sacerdocio y el profeta. Esto entonces nos tiene que llamar a nosotros como pueblo, como iglesia. Acuérdense que la palabra dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Amén. Y entonces es por eso que nosotros, hermano, esto nos habla a nosotros como reyes y sacerdotes, para que nosotros no permitamos que la mixtura, que la mezcla permeen nuestra casa, permeen, amén, el pueblo del Señor. Amén. Como le decía, yo daba este testimonio de este varón, que Dios le daba una música tan hermosa. Amén. Pero, hermano, fue permitiendo que estas cosas o estas mezclas permearan su llamado, permearan su ministerio. Y hoy, ¿qué es lo que hace? Mezclas. Porque él hace música con cualquiera del mundo. Y hermano, y es tremendo, ¿no? Porque la música es algo que de repente uno está en un restaurante y entonces presta una musiquita que le gustaba en el mundo y uno... Ahí está, ya la patita empieza, ¿no?, a tocar, pero hermano, entonces la música tiene un alcance tremendo. Tiene un alcance tremendo que, hermano, ¿qué es lo que vemos en la vida de este varón? ¿Verdad? Que como decimos y oramos, ¿verdad?, que el Señor lo restaure, que el Señor lo levante y que el Señor lo vuelva a sus caminos. Pero, hermano, las mezclas no son del Señor. Las mezclas no son del Señor. El Señor es santo. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios su guianza para nosotros permanecer, amén, en lo que su palabra nos dice. Dios no necesita que la iglesia participe en prácticas que, aunque se disfracen, cuando se analiza, son las mismas cosas que aquellos que no han conocido a Cristo hacen. ¿Sí? Por allá, hace unos días yo miré ese post que en una iglesia allá en Centroamérica, celebrando un culto. En el inglés, la palabra santo es hollow, el Holy Spirit, ¿verdad? El Holy Spirit. Pero el evento que ellos tenían decía holy, pero parecía un fantasma. Y decía wing al final. Prácticamente Halloween. Solamente que le estaban cambiando un poquito, pues. Le estaban cambiando, decía holy y le ponían un fantasma. Y acá decía wing. Entonces prácticamente Halloween. Sí, lo mismo. Y entonces lo que yo le decía, hermano, Dios no necesita que la iglesia participe en prácticas que, aunque se disfracen, cuando se analiza, cuando viene el discernimiento, cuando viene la revelación, hermano, son las mismas cosas que aquellos que no han conocido a Cristo hacen. Amén. Y esto nos llama entonces, mira lo que dice la palabra, siempre ahí en Isaías 28:8, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber un lugar limpio. ¿Qué representa la mesa? La mesa entonces tiene un simbolismo de comunión. Y para que haya comunión se debe de estar de acuerdo. ¿Sí? Usted pone su mesa y usted invita, ¿no? Tiene invitado que usted considera que es gente que le aprecia. O gente que usted aprecia y usted ama. Entonces usted lo sienta a su mesa. Porque hay una comunión, hay una relación ahí. Pero cuando en la mesa hay suciedad,
hay vómito, hermano, no hay comunión. Ahí lo que hay es mixtura. Ahí lo que hay es suciedad. Dice Salmo 23:5 en la versión internacional, dice: tú preparas para mí una mesa frente a mis adversarios. Unges con óleo mi cabeza, mi copa está rebosando. Este es cuando nosotros estamos en la mesa que el Señor prepara, en la mesa que el Señor ha preparado para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros seamos de cierta manera receptores de lo que Dios tiene para nosotros, porque Él dice su palabra que Él prepara una mesa. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor, debemos hacerlo en la solemnidad de que ésta requiere. Esto se ha perdido. A veces la Santa Cena se toma como algo, como un ritual. Se toma como algo sin valor. Pero hermano, nosotros tenemos que volvernos a la palabra. Acuérdense que estamos en el año del retorno. Y el Señor nos llama a que nos retornemos a Él, a que volvamos a su palabra, a que volvamos a comprender lo que su palabra nos enseña, para que nosotros recibamos de parte del Señor lo que Él tiene para nosotros. No debemos nosotros ser partícipes de una mesa sucia, de una mesa donde haya vómito. No, debemos de acercarnos a la mesa del Señor con la solemnidad que la Santa Cena requiere. Amén. Porque Él ha puesto delante de nosotros para recibir lo que se nos da en ella: perdón, liberación, sanidad, habilitamiento. Mire lo que da el Señor. No lo hagamos como un rito, sino en memoria de su sacrificio, en su honor, anunciando que a través de su muerte el pago de la deuda del pecado fue saldado. Amén. Dele palmas al Señor, verdaderamente que... Por eso es que la palabra se debe de enseñar, y que aquellos a los cuales se nos enseña debemos de guardarla. Amén. Porque todo lo que el Señor ha mandado, he aquí, dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa, hermano, es para con nosotros y es en nosotros. Esto debe ser enseñado y recibido como un rema en cada uno de nosotros, y no como algo rutinario que hacemos cada vez que se celebre la Santa Cena. No tomemos la Santa Cena como algo rutinario. No tomemos la Santa Cena como que no somos dignos de recibirla. Aquel que ha reconocido a Cristo, aquel que ha pedido perdón delante del Señor, puede acercarse a la mesa. A veces la tradición nos ha enseñado de que si hemos fallado, que no la recibamos. Pero hermano, el Señor nos instruye en su palabra que nosotros nos examinemos. Que nos examinemos, y si en nosotros hay pecado, que nosotros le digamos al Señor: Padre, perdóname. Padre, reconozco mi error. Padre, reconozco mi falta, pero yo no quiero continuar así. Permíteme, Señor, poder ser partícipe de esta bendición. Permíteme ser partícipe de poder recibir el vino nuevo que tú tienes para mi vida, para nosotros. Hermano, por eso es que esto se debe de enseñar. No usted se detenga en tomar la Santa Cena cuando usted ha aceptado a Cristo. Si usted ha aceptado a Cristo, hermano, y tal vez por cierta razón le hemos fallado, hermano, vayamos delante del Señor. Presentémonos delante del Señor y digámosle: Padre, perdóname. Perdóname, reconozco que te he fallado, pero yo no quiero continuar así. No quiero continuar en esta condición, sino que yo quiero ser libre, quiero ser habilitado para servirte, para gozarme en tu presencia. Amén. Por lo tanto, ahora tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. A veces nuestra condición humana, el pecado, hermano, quita nuestro gozo y nos priva de poder ser partícipes de la mesa del Señor. Amén. Pero acuérdense que esta es una promesa que el Señor tiene para nosotros. Tal vez ahorita el enemigo los aflige, el enemigo los acusa, el enemigo pone en la mente: no, eres indigno.
Eres indigno de recibir la Santa Cena. Eres indigno de acercarte a la mesa. Pero ahí usted puede decirle, sí, yo soy indigno. Pero hubo alguien que pagó en la cruz del Calvario y que con su sangre me limpia. Y que yo hoy reconozco que necesito de Él. Y que hoy recibo perdón en su nombre. Amén. Al volver Jesús completará la renovación de su pueblo. Ahorita nosotros vamos siendo renovados por su palabra y por la ayuda del Espíritu Santo. Pero viene el tiempo y el tiempo está cerca en el cual nosotros seremos transformados completamente. Amén. En algo, en un cuerpo, dice, celestial. Dice, llenándolo de un gozo mayor al del vino viejo. ¿Sí? Hubo un vino viejo, pero el Señor trae un vino nuevo. El vino nuevo es una representación de la cosecha abundante de Dios y de las bendiciones futuras. ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vienen bendiciones que Dios tiene para nosotros, hermanos, grandemente. Pero a veces nosotros nos privamos porque a veces no conocemos su palabra, porque a veces, hermanos, no le creemos al Señor. Pero el Señor nos llama en esta tarde, amén, que nosotros desechemos toda levadura vieja, que nosotros entendamos que viene un juicio para esta tierra, entendamos que nosotros no debe de haber mixtura, sino que, hermano, mire lo que dice la palabra en Lucas 12:37, dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Mire, créeme que se ceñirá, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirle. Oh, gloria al Señor. Mire qué privilegio, hermano. Mire qué privilegio, hermano. Nosotros llegamos delante del Señor y Él, hermano, allá, hermano, preparando la mesa, hermano, y dice que nos recibirá con gozo, con alegría, hermano. Este tiene que llenar de gozo nuestro corazón, hermano. Dice que hay una bienaventuranza. Dichosos, dicen los siervos, que su Señor encuentre pendientes a su llegada. Este es un llamado, hermano, para nosotros, para que el enemigo no robe la bendición, para que el enemigo no nos prive de recibir del Señor las bendiciones que Él tiene para nosotros. Amén. Porque viene un vino nuevo, viene un vino el cual traerá gozo, traerá alegría, traerá cambio a nuestra vida y dejaremos de sufrir. Amén. Por eso dice la palabra, termino con esto, ahí en Apocalipsis 19:9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Mire, hermano, qué bendición. Hay una bienaventuranza a aquellos que son llamados a la boda del Cordero. Recordando, hermano, haciendo ya, amén, un resumen de esto, que, hermano, para que nosotros estemos en esa boda del Cordero, nosotros tenemos que seguir creyendo a las promesas del Señor. Nosotros tenemos que seguir creyendo, bendito sea el nombre de Jesús, a lo que Él ha declarado en su palabra, que en nosotros debe haber cambio, transformación, renovación, reconocimiento de pecado y de la necesidad de nuestro Dios, para que toda levadura vieja vaya siendo quitada, vaya siendo apartada y nosotros vayamos alcanzando, hermano, la estatura del varón perfecto. Pero mire qué bendición la que tenemos. Bienaventurados los que son llamados a la cena, a las bodas del Cordero. Muchos podrían decir, sí, pero tiene mucho tiempo hablando de eso. Tiene mucho tiempo que Cristo viene. Y yo le decía a este amigo en esta tarde, acordate lo que sucedió con Noé. El Señor siempre da la oportunidad. El Señor siempre toca a la puerta. 120 años Noé predicó que iba a llover, y no le creyeron, y no le creían, hasta que miraron que comenzaron a caer las primeras gotas. Entonces, tal vez algunos empezaron a preocuparse. Pero hermano, hubo un tiempo en el cual la puerta del arca se cerró. Amén. Y tal vez llegaban muchos a tocar a la puerta, Noé, ábrenos. Pero no dijo, I'm sorry. Lo siento, el Señor ha cerrado la puerta. Amén. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de presentarnos delante del Señor sabiendo de que somos bienaventurados, sabiendo, amén, que somos llamados a la boda del Cordero. Amén. Así que yo te pido que te pongas de pie y que meditemos un momento, porque vamos a ser
partícipes en esta tarde de la Cena del Señor y que nos presentemos sabiendo de que nuestro Señor Jesucristo pagó ya por nuestros pecados en la cruz del Calvario, sabiendo que Él dijo: consumado es, y que la acusación del enemigo o la falta que nosotros hayamos podido cometer, nosotros traigámoslas a los pies de Cristo, pongámoslas a los pies del Señor, porque su palabra dice que Él no desecha un corazón contrito y humillado, sino que todo aquel que se arrepiente y viene delante de su presencia, dice que Él lo recibe, lo restaura, lo renueva y le da la fuerza para seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti, oh Dios bendito, Señor, reconociendo, Padre, que somos necesitados de ti, reconociendo, Padre amado, Señor, que solo no podemos, Señor, reconociendo, Padre bendito, oh Dios de la gloria, Padre, que Dios mío, Señor, Padre, el pecado, Señor, nos asedia y algunas veces nos alcanza, Dios mío, Señor, pero Padre, venimos reconociendo nuestra falta, venimos reconociendo, Señor amado, oh Dios de la gloria, Padre bendito, Señor, que te necesitamos, oh Dios de la gloria. Venimos, Señor, oh Padre amado,